del Cestar, dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ustedes saben el no decimos? No sé. Pasarlo a otro. Tienes que ir pasando. Día de la Biblia. ¿Por qué celebramos en septiembre el mes de la Biblia? Eso no está bien. Porque en un día 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir totalmente la Biblia en español, llamada la Biblia del Oso, llamada así por la tapa con un oso. Casiodoro de Reina. Fue traducida por Casiodoro de Reina. En esa oportunidad salieron 260 ejemplares en Basilea, Suiza. De ese acontecimiento hace ya 442 años. La Biblia es el más leído en el mundo. Es el libro que se ha escrito en más idiomas. Se estima que anualmente se venden en el mundo unos 20 millones de ejemplares de la Biblia. Estudiemos las razones del por qué es el libro más extraordinario del mundo. La Biblia es un libro extraordinario. Ahí hay una serie de datos de las cantidades de palabras, versículos que contiene la Biblia. Origen de la palabra Biblia. La palabra Biblia deriva del vocablo griego biblia, que es plural de la palabra biblión, que significa los libros o los libritos. La procedencia del vocablo griego Biblia deriva posiblemente de libros. Este era un importante puerto comercial del Mediterráneo oriental, donde se compraban archivos y otros materiales necesarios para escribir. Aspectos generales de la Biblia. Nuestra Biblia es un conjunto. En su conjunto agrupa 66 libros escritos en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, y en 3 continentes: Asia, África y Europa. Fue escrito por unos 40 autores que vivieron en diferentes épocas, en un lapso de 1600 años, desde 1513 a.C. hasta cerca del año 98 después de Cristo. Contenido de la Biblia. La Biblia contiene 1189 capítulos, 989 capítulos en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento, y distribuidos en 594 capítulos antes del Salmo 118 y 594 después del Salmo 118. El centro de la Biblia es el Salmo 118. El capítulo 29 del libro de Job es el centro del Antiguo Testamento, y el capítulo 8 de Romanos es el centro del Nuevo Testamento. Existen 3.566.480 letras, 773.693 palabras, 31.122 versículos y 3.573 promesas aproximadamente. Datos importantes de la Biblia. El libro más corto de toda la Biblia es la epístola de Segunda de Juan. Contiene solo un capítulo con 13 versículos. El libro más extenso es el libro de los Salmos con 150 capítulos, y el segundo es Isaías con 66 capítulos. El capítulo más grande es el Salmo 119 y el Salmo 117 es el capítulo más pequeño. El versículo más grande de toda la Biblia se encuentra en el libro de Esther 8:9, y el más pequeño es Éxodo 20:13 y Juan 11:35. Ambos versículos tienen 9 letras si consideramos que la letra L es una doble letra L. El Antiguo Testamento Antiguo Testamento termina con una maldición, y el
el Nuevo Testamento con una bendición. El libro de Isaías es la Biblia en miniaturas. Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia 66 libros. El primer capítulo de Isaías comienza como Génesis, la desobediencia y el pecado del hombre. El capítulo 40 de Isaías profetiza sobre Juan el Bautista y el libro número 40 de la Biblia es Mateo, el cual habla de Juan el Bautista. El último capítulo de Isaías termina en el verso 22, dice: como los cielos nuevos y la nueva tierra, al igual que Apocalipsis. El último verso de Isaías termina sobre la condenación del hombre impío, como también lo dice Apocalipsis. La notable unidad y coherencia de la Biblia confirma que es auténtica y revela un solo autor, el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Este es el código sináptico y ese es el de Gutenberg. La Biblia es el libro más antiguo del mundo que aún sobrevive. Cada año se distribuyen unos 60 millones de Biblias o porciones de ellas. La primera edición impresa con caracteres móviles salió de la empresa del inventor alemán Johannes Gutenberg en el año 1465, que es aquello. Desde aquel año que Gutenberg dio ese gran paso, se han impreso unos 4.000 millones de Biblias y porciones de ella, rompiendo así el récord mundial en cuanto al libro de mayor tirada impreso en el mundo. La Biblia es un libro del cual más traducciones se hacen hasta la actualidad. Esto quiere decir que en la actualidad más del 90% de la humanidad tiene acceso a la Biblia en forma íntegra o a una porción de ella en su propio idioma. De modo que este libro ha traspasado las fronteras y rebasado las barreras raciales y étnicas. Este es el código alejandrino, que no tenía divisiones. Una característica que debemos tener en cuenta en el estudio de la Biblia es que al principio no existían divisiones entre capítulos y versículos, como vemos aquí el código alejandrino. Tampoco existían las comas, los puntos y cualquier otro orden gramatical, ya que las primeras clases de gramática surgieron en la época del Renacimiento durante los siglos XV y XVI después de Cristo. Las divisiones en capítulos fueron agregadas en las Biblias cristianas por el arzobispo inglés Stephen Langton después del año 1200. La numeración de versículos se encuentra por primera vez en la Biblia de Bombers en el 1547. Idiomas en el que fue escrito: hebreo y griego. El Antiguo Testamento fue escrito en lenguajes muy distintos del castellano, en su mayoría en la lengua hebrea. Este lenguaje hebreo originalmente se escribía sin vocales, es decir, solo se usaban las consonantes. Por eso que existen ciertas palabras que son difíciles de encontrar su verdadero significado, por eso estudiamos hermenéutica. Por ejemplo, el tetragrama, que está ahí, HWHY en hebreo, traducido podría ser Jehová o Yahvé, no tiene una traducción exacta. En cambio, el Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría en griego. Este lenguaje se asemeja un poco al castellano. Por ejemplo, la palabra bautismos en griego se escribe bautismo en castellano. El griego es un idioma muy exacto, muy preciso. Ahí está el Padre Nuestro en arameo. Fragmentos de la Biblia escrita en arameo. Esto que está aquí abajo. Otro de los idiomas en que fue escrita la Biblia es el arameo, que era una lengua de escritura muy similar al hebreo. Después de la deportación de Babilonia, se comenzó a utilizar este lenguaje entre los judíos.
Tal es así que en los tiempos de Jesús el arameo era el idioma de uso común. El evangelista Marcos tradujo varias palabras del Señor Jesús que fueran dichas en arameo, como por ejemplo, Talita koiné, que significa niña, levántate, en Marcos 5:41. Corbán, que significa mi ofrenda a Dios, Marcos 7:11. Efata, que significa sé abierto, Marcos 7:34. Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Supervivencia de la Biblia en la historia. La Biblia, empero, no solo es única por su supervivencia durante los tiempos sin imprenta, sino también por la supervivencia bajo muchas acometidas implacables. Durante siglos hubo hombres que intentaron destruirla y quemarla. Reyes y césares, incluso líderes religiosos, lo consiguieron con celo fanático. Supervivencia de la Biblia en la historia. Diocleciano, en 303 después de Cristo, ordenó la erradicación de todos los cristianos y su santo libro. Fue la mayor acometida contra la Biblia. Murieron cientos de miles de cristianos y casi todos los manuscritos de la Biblia fueron destruidos. Sin embargo, la Biblia volvió a emerger rápidamente y la ironía de la historia fue que, después de 22 años después, Constantino, en el primer concilio ecuménico, elevó la Biblia a autoridad infalible. Asimismo, encargó a Eusebio hacer 50 copias de la Biblia a costa del gobierno. Algo semejante ocurrió con frecuencia. Personajes famosos nos hablan de la Biblia. Gabriela Mistral, poetisa chilena, premio Nobel de Literatura, dijo: la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. Abraham Lincoln dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. George Washington dijo: es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y la Biblia. Napoleón dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Isaac Newton dijo: matemático, físico, astrónomo, filósofo inglés, descubrió las leyes de la gravitación universal, la descomposición de la luz y al mismo tiempo las bases del cálculo diferencial. Dijo: hay más señales de autenticidad en la Biblia que en la historia profana alguna. Albert Einstein dijo, científico alemán, premio Nobel en 1921, creador de la teoría de la relatividad, personaje más destacado en las ciencias del siglo XX, dijo: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. ¿Por qué la Biblia es un libro especial y diferente? Porque su mensaje no es humano, sino divino. El mismo Dios es su autor, si bien fue escrito por hombres. Porque en la Biblia encuentras lo que Dios te dice de sí mismo, del hombre y del mundo. Si buscas conocer a Dios, es allí, en la Biblia, donde podrás descubrirlo. De igual manera, si quieres conocer al hombre y el mundo, Dios te habla de ellos en la Biblia. Porque en ese libro se encuentra el relato de la historia humana desde su comienzo, Génesis, hasta su futuro fin, Apocalipsis. Ningún otro libro te habla con tanta profundidad y acierto del origen último del universo y del ser humano, y nadie puede descubrirte el destino final de la humanidad y del universo entero. Porque en los relatos de la Biblia encuentras la explicación y el sentido de tu vida a la luz del acontecimiento más trascendental que haya sucedido y pueda acontecer: la encarnación, muerte, resurrección del Hijo de Dios. Porque la Biblia te revela el don más grande que Dios ha podido hacer a la humanidad, a ti, tu propia salvación. El mensaje central de la Biblia es Jesucristo. Dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que la palabra de Dios sea la fuente de inspiración en tu vida. Siempre
Siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos, dijo Thomas Jefferson. Simplemente quería compartirla. Me parece un poco bonito. Me lo enviaron a mí del Cestar y dije, para mis hermanos. A senhora dá cópia para nós outros, se puder. Sí, Eu ¿cómo no? gostaria de cópia. ¿Cómo no? Una pregunta. Lo pondremos en... Publicar en Facebook. Publicar en Facebook. Sí, lo pondremos. ¿Va a dar la lección 5? Sí. Es una lección muy informativa. Sí, pero le estoy comentando a ellos. Ya que falta mucha gente, es una opinión mía. ¿Va a dar la lección 5? ¿Por qué no repasamos todas las que hemos dado y no esperamos que vengan los demás? Es una cuestión de fechas y de tiempo. Tenemos que terminar de dar, no sé, yo esta es mi opinión, Raúl dice lo que le parece a él. Es una cuestión de tiempo. Tenemos que seguir dando para terminar de dar toda la asignatura, por el hecho de que hay dos hermanos que necesitan tener todas las asignaturas del Cestado, todas las asignaturas que demanda el Comité Nacional de Credenciales para poder tener credenciales de ministro auxiliar. Y si nos retrasamos, no llegamos. Vamos a contrarreloj. Entonces, vamos a seguir. Passou esse microfone, é um problema. Ele pega quando quer. No, esto funciona bien, lo que pasa es que hay que ponerlo en... Compadre. La lección de hoy es meramente informativa, como dije, no tiene nada de teología ni nada de doctrina. Vamos a la diapositiva 20, lección 5, página 10. Ay, Jesús. El título de esta lección es Lecciones del pasado. Y vamos a ver una panorámica histórica. ¿Por qué? Desde que Dios reveló las Escrituras a través de los siglos, ha habido muchos enfoques diferentes al estudiar y al interpretar la palabra de Dios. Los intérpretes más ortodoxos, ellos subrayaban la importancia de interpretar la palabra literalmente. ¿Os acordáis lo que era literalmente? Cumplirla, interpretarla al pie de la letra, ¿sí? Sin embargo, otros teólogos han practicado otra interpretación y le han dado un enfoque alegórico. No interpretaban literalmente, sino alegóricamente lo que estaban diciendo. Este es un tema que lo vamos a estudiar en la lección 9 con profundidad. Una alegoría, para adelantaros, es una ficción de algo, es algo ficticio. Entonces muchas personas han interpretado la Biblia en forma alegórica, ficticia. Luego yo os voy a dar un ejemplo. Y otras intérpretes han buscado otro método, y es que buscaron un significado oculto detrás de cada palabra que estaba escrita. O sea que a través de los siglos cada uno empleó su propia interpretación de la palabra. ¿Por qué vamos a estudiar esto? Aparte de que nos va a traer el conocimiento de que muchos teólogos y muchas denominaciones han establecido su propio criterio de interpretación, nos ayuda a no caer a nosotros en el mismo error que ellos cometieron. Este vistazo histórico que vamos a dar nos muestra que la interpretación nuestra no es la única interpretación que ha existido a través de toda la historia. Ha existido muchas interpretaciones que ahora la veremos aquí. Estas interpretaciones eran tomadas en aquel tiempo como válidas. Sin embargo, la exégesis era incorrecta, eran interpretaciones peligrosas
Y ahora os vais a dar cuenta por qué. Algunos de los primeros cristianos, Orígenes, Agustín, Lutero, emplearon interpretaciones erróneas de la palabra. ¿Veis el peligro? Si se interpreta y se entiende algo mal, ¿qué se transmite? Una idea equivocada de lo que dice la palabra de Dios. Por eso vamos a ver este repaso a través de los tiempos. El ser humano a través de la historia ha hecho su propia interpretación bíblica. Por ejemplo, al comprobar el desarrollo interpretativo a través de los siglos, desde que, ¿quiénes fueron los primeros que interpretaron la Biblia? Como dijimos la semana pasada, Esdras y Nehemías, que explicaban al pueblo. Se puede ver lo fácil que es errar y apartarse de la verdad. Si interpretamos mal, nos apartamos de la verdad de la Biblia. Por ejemplo, la sociedad de las cuevas del Qumran aplicaba Nahum 2:11, que dice así: ¿qué queda de las cuevas de los leones y de la guarida de los cachorros de los leones, donde se recogían el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantara? Eso pone en Nahum 2:11. Pero esta sociedad de las cuevas del Qumran interpretaba que esto se aplicaba a Jerusalén. Mal interpretado, porque se había convertido, Jerusalén entonces se había convertido en una ciudad perversa, y la segunda parte la aplicaban a Demetrio I Sóster de la dinastía seleucida, que fue el rey de Siria desde 162 hasta el 150, que fue un hombre extremadamente cruel. Entonces, erróneamente, para darnos una idea, vemos que entre los judíos antiguos esta era una interpretación completamente errónea, tirada de los pelos, que la aplicaban a un personaje y a un pueblo, a Jerusalén, que se había convertido en una ciudad perversa, en un país malo. Ahora bien, los escribas, ¿a quién mencionamos la semana pasada como escriba? Sacerdote y Esdras era uno de los escribas y tenía ayudantes. Los escribas copiaban las escrituras fielmente. Creían que cada texto de la palabra de Dios era palabra inspirada por Dios. Ahora, esta profunda reverencia que tenían los escribas tenían ventajas y tenían muchas grandes desventajas. La ventaja, al escribir tan fielmente y estrictamente de los escribas, era que preservaron la escritura a través de todos los siglos. Pero también tuvo unas grandes desventajas. Es que ellos mismos empezaron a adoptar sistemas de interpretación equivocados. Vimos lo de las cuevas del Qumran, no lo tenéis ahí, yo voy a agregar algo. En las cuevas, la sociedad de las cuevas del Qumran, esas formas tomaron extensamente las prácticas misdrágicas. Luego los diré lo que es. Pero incluyeron un factor escatológico muy importante. ¿Qué hacían ellos? Todo lo traspolaban, todo lo llevaban a que todo tenía que cumplirse escatológicamente por medio de la sociedad del Qumran. Dejemos esto ahí. Los judíos de Palestina, 21, por favor. Los palestinenses, los tenéis en vuestro libro.
que eran los judíos que vivían en Palestina, tenían un profundo respeto por el Antiguo Testamento como palabra de Dios, hasta tal punto que consideraban que las letras eran sagradas. ¿Os acordáis la semana pasada cuando dijimos que cuando los escribas tenían que hacer una copia, toda la ceremonia que tenían que hacer? Tenían que limpiar con mucha reverencia la pluma, tenían que leer lo que estaba escrito, luego tenían que decirlo, luego tenían que escribirlo. Si leían por y lo escribían leían esto, lo tenían que decir en voz alta, esto, y luego lo escribían, esto. Y cuando escribían el nombre de Yahvé, tenían que bañarse completamente antes de escribir el nombre de Yahvé, porque ellos pensaban que ellos estaban contaminados y podían contaminar también la escritura. Así que estos judíos de Palestina consideraban hasta las letras sagradas. Los copistas acostumbraban a contar letra por letra, a contar si tenían un texto y tenían que copiar ese texto, entonces 1, 2, 3, 4, 15 letras, 1, 2, 3, 4, 15 letras, no sea que se olvidaran de escribir alguna letra, que hicieran alguna omisión. Esto no está allí, lo leo yo. Los judíos de Palestina, sabéis que en el Antiguo Testamento se divide por libros históricos, libros proféticos, libros de la ley, que es el Pentateuco, la Torá para ellos. Estos judíos de Palestina se centraban especialmente, su objeto no era toda la Tanaj, ahora lo vamos a ver, o la Tanaj, el Antiguo Testamento, sino ellos se centraban en la ley, en los 5, el Pentateuco nuestro, la Torá de ellos. O sea que ellos interpretaban la Biblia meramente literal, llamada Pesher. Lo vamos a ver. Cuando interpretaban la Biblia en un sentido literal, lo llamaban Peshat o Peshet. Y en su exposición exegética la llamaban Midrash. O sea que se los traían, no era una interpretación así de... Era dividido en dos clases de Midrash. Interpretación de carácter legal se llamaba Halakha, no sé cómo se pronuncia, y de carácter, ahí está mal escrito, es homilético o ilustrativo, la llamaban la Halaja. ¿Qué era la Midrash? ¿Alguien sabe decirme lo que era la Midrash? Interpretación bíblica. Una interpretación bíblica. Sí, la Midrash es una serie de libros escritos en diferentes tiempos por numerosos autores judíos. ¿Qué contenían estos libros? Contenían interpretaciones privadas de la Biblia y elaboraciones de escritura personales de ellos. Eso era la Midrash. Los Midrashim, es el plural de Midrash, está compuesto por distintas interpretaciones de los comentarios o sermones sobre los libros de la Tanaj. Nosotros es Tanaj, para los judíos es Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? Es todo el Antiguo Testamento para los judíos. Esto es lo que era la Midrash. Estos Midrashim dicen que ocurrieron cosas que no están mencionadas en la Tanaj. O sea que ocurrieron cosas
que no están registradas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ni siquiera tengo mis apuntes, no solamente que no están escritos, y ni siquiera están insinuadas en el Antiguo Testamento. Un ejemplo es la historia cuando Abraham es llamado para salir de Ur de los caldeos y irse a una tierra que no conocía. Dice que esa historia, cuando Abraham destruye todos los ídolos de la casa de su padre, no está registrada en el Génesis, y verdaderamente no está. El contenido de lo que pasó en esa ocasión la tienen los judíos misdrágicos. ¿Me entendéis? Las escrituras ni siquiera mencionan este acontecimiento. Otro ejemplo está basado en Bereshit 22, que es Bereshit es Génesis, donde la Biblia no menciona qué sucedió entre el tiempo entre que Abraham salió de su casa con su hijo Isaac para ir a hacer sacrificio de su hijo, y qué pasó 3 días después cuando se acercaron a su destino. Esa historia no está relatada en nuestro Antiguo Testamento, pero está en el Midrash. Varios Midrashim llenan el vacío con diferentes episodios imaginativos. La Midrash es muy difícil conseguirla. La tienen solamente los judíos ortodoxos. Y ellos se imaginan y especulan sobre lo que podía haber pasado en lo que la Tanaj no está registrado. ¿Entendéis? ¿O me lié mucho? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Todo esto simplemente es una información sin Una información para que nosotros luego entendamos los distintas, es como un preludio a los distintos métodos de interpretación que veremos la próxima clase. Entiendo que esta información deberíamos casi mencionarla y no preocuparnos más allá. Porque, No, por eso dije meramente informativo, no hay trabajo porque práctico. hay una serie de información, inclusive hay información no bíblica, que no tiene mayor repercusión para... No, es informativo. Yo doy lo que está en el libro, lo que a mí me enviaron, y esto está. Solo que yo lo estoy ampliando. Lo digo porque puede ocurrir de que nos estemos preocupando y ahora cómo hago para interpretar. No, es informativo. Es informativo. Los judíos alejandrinos, por la influencia de los filósofos platónicos y estoicos, cada vez que se encontraban con pasajes oscuros de la Biblia, de la Tanaj, que no concordaban con su idea de un Dios platónico o con algo que le desagradaba de Dios. Por ejemplo, encontramos en el Antiguo Testamento muchos pasajes de guerras. Sí. Encontramos que Dios, Jehová, dijo había que destruir al pueblo y no dejar nada, ni hombres ni niños con vida. ¿Verdad que lo encontramos? Estos judíos alejandrinos, cada vez que se encontraban con esos pasajes oscuros o que no encajaban con la figura que ellos tenían de Dios, ¿qué hacían? Lo interpretaban alegóricamente. Eso no había pasado. Era una figura, era una ficción, pero no pasaba, porque no encajaba con su mente filosófica de Alejandría. Sí. ¿Y cómo corregir todo esto? Lo veremos. En el proceso de la historia lo veremos. Los judíos de Alejandría abarcaron un tiempo de 150, desde el 150 al 215 después de Cristo. Lo que determinaba la interpretación bíblica
No era la doctrina, era la filosofía. Interpretaban con alegorías. Uno de ellos fue, si me lo pasas el Filón de Alejandría, fue muy influyente en esta interpretación. Él puso e impuso. Pero Filón es una persona. Sí. Sí. Puso e impuso la interpretación alegórica de todo pasaje oscuro o que no encajaba con un Dios platónico como ellos creían que debía de comportarse Dios, como Dios iba a mandar a matar a niños. No podía ser. No, no encajaba en su mente. Entonces alegorizaban la palabra de Dios. Platón y Filón no desecharon totalmente la interpretación literal de la palabra de Dios. No es que desechaban totalmente, pero le daban más lugar a la interpretación alegórica. ¿Por qué? Porque ellos decían, lo literal está escrito y se entiende, lo tenemos que leer y practicar al pie de la letra. Entonces la interpretación literal, que es fácil y sencilla, porque está escrito, es para los débiles. Pero lo alegórico no. Lo alegórico tiene un sentido más profundo, tiene un sentido escondido que solamente los sabios y los espirituales podemos entender. Bueno, pero sí, vamos a ver. Si nosotros tenemos que leer lo que está escrito y explicar lo que está escrito, entonces ¿por qué alegóricamente hay que darle la vuelta? Porque en la Biblia hay alegorías. En la Biblia hay alegorías, pero no toda la Biblia es alegoría. Pero yo insisto en el tema porque creo que esto puede dar la confusión. Estos son movimientos del pasado, que existieron en el pasado, interpretaciones del pasado, que se interpretaban por esas lecciones del pasado. Eso se fue rectificando y vamos a ver en el curso de toda la asignatura cómo se fue mejorando. Si por ejemplo los judíos alejandrinos decían lo que está allí y lo vemos y lo dice exactamente, lo cumplimos exactamente, lo aplicamos al pie de la letra. Lo que no entendemos, porque no encaja con nuestra mente filosófica, lo alegorizamos, porque no lo entendemos. Luego se fue rectificando, aunque hoy en día muchas veces se alegoriza cosas que no son alegoría y la Biblia lo indica claramente cuando debemos tomar una alegoría. Cuando es una alegoría, la Biblia lo pone. Y lo vemos en la lección 9. Por ejemplo, los voy a dar un ejemplo de cómo ellos alegorizaban Génesis 22, 1 al 4, el viaje de Abraham al monte Moria para sacrificar a su hijo Isaac. Decía, al tercer día, cuando Abraham llegó al lugar que Dios le había indicado, levantando los ojos, vio el lugar a distancia. Eso dice la Biblia. El primer día, según la alegoría de los judíos alejandrinos, es aquel que está constituido por la visión de las cosas buenas. Están alegorizando, están haciendo una ficción. Claro, una ficción. El segundo día es el mejor deseo del alma. ¿Veis cómo están inventando algo que ellos no entendían? Cómo Abraham iba a entregar a su único hijo, como Dios iba a pedirle a Abraham que sacrificara a su único hijo. No encaja en la mente filosófica de los judíos alejandrinos, no saben, es un pasaje oscuro para ellos, no pueden tomarla literalmente. ¿Y qué hacen? Alegorizan, hacen una ficción. El tercer día, dice Dios, al tercer día, en el tercero, la mente percibe las cosas espirituales.
Imaginaos el cacao y hoy en día se enseña esto también. En el tercero, la mente percibe las cosas espirituales, los ojos del entendimiento se abren al Maestro que resucitó al tercer día. Fijaos qué interpretación retorcida que dan de un pasaje tan sencillo como el de Abraham obedeciendo a Dios que le pidió a su hijo para luego salvar a su hijo. Lo están alegorizando todo. Porque el reino, dicen cuando emplean la alegoría, el reino de Dios es difícil de alcanzar. Lo que Platón llama el reino de las ideas, al aprender de Moisés que se trataba de un lugar que contenía todas las cosas universalmente. Pero Abraham correctamente lo ve a distancia el lugar, ya que él está en los dominios de la generación y él es inmediatamente iniciado por un ángel. Por eso la alegoría enfatiza en el versículo de Pablo, porque ahora veremos cómo por espejo borrosamente, pero entonces veremos cara a cara, porque no entendían nada, porque estaban haciendo de un pasaje una alegoría sin ninguna sustancia. ¿Veis lo que es errar en la interpretación bíblica? Hoy también, señora. Sí, hoy también. Hay muchas cosas que Hoy también. cuando miramos de Jesús. ¿Cómo dicen esto? Sí, sí. La Iglesia Católica alegoriza, Sí. pero muchísimo. Hoy en día se sigue practicando este método de interpretación. La Iglesia Católica alegoriza continuamente. Cuando la Biblia nos enseña una alegoría, abajo, luego lo veremos en la lección 9, pone, esto es alegoría. Lo indica claramente. Entonces nosotros no debemos de alegorizar. No debemos de hacer una ficción, un cuento, una historia, una fábula de algo que es literal. A continuación, la diapositiva 22. Esto es todo entre los palestinenses. Surgieron los caraístas a través del tiempo. Era una secta judía llamados los protestantes del judaísmo. Fue fundada por Hanan ben David en el siglo XI. El nombre de esta secta en hebreo es Benei Mikra, que significa hijos de la lectura. Ellos rechazaban la ley oral y las enseñanzas de los rabinos, de los maestros. Os leo lo que yo tengo aquí. Esta secta, designada por Farrar, es un teólogo judío, como los protestantes del judaísmo, fue fundada cerca del año 800 después de Cristo. Pueden ser considerados como los descendientes espirituales de los saduceos. Vemos que en el Nuevo Testamento nos habla de la secta de los saduceos. Esta secta venían de los saduceos. Representaban una protesta contra el rabinismo, contra las enseñanzas de los rabinos, que en parte estaba influenciado por el maometismo. O sea que ahí se había hecho una serie de mezcla y ellos estaban protestando en contra de esto. La forma hebrea de la palabra caraíta es Benei Mikra, o sea, hijos de la lectura. Eran así llamados porque su principio fundamental era considerar la escritura como única autoridad en asuntos de la fe. Esto significa, por un lado, que desechaban, desdeñaban la tradición oral y las interpretaciones rabínicas. Y por otro lado, que procedían a un nuevo y cuidadoso estudio del texto de la Biblia. Ellos lo que hicieron fue, de la Biblia, de la escritura que había hasta entonces, lo que dicen los rabinos no me interesa, no hago caso a lo que ellos enseñan, la ley oral no me vale, vamos a hacer
un nuevo sistema de interpretación. Pero, tengo yo, su exégesis o su interpretación fue mucho más sólida que la de los judíos de Palestina o de Alejandría. A través de todos los siglos vino un maestrillo con su propio librillo. Y eso escribía que quería? se interpretaban, no escribían, interpretaban como querían. Como querían, interpretaban, sacaban la enseñanza como ellos entendían que debían ser. Luego vinieron los cabalistas. Estos surgen en el siglo XII, sí. Entonces, esta gente haría una alegoría mente. Interpretan lo que ellos quieren. Claro, claro. Ellos hacían una mezcla. Por ejemplo, aquí ellos rechazaban la ley oral y las enseñanzas de los rabinos y hacían su propia interpretación. Este versículo, este texto quiere decir esto, esto y esto. Hay una ficción ficticia. Sí. Eso pasó a través de los siglos al interpretar la escritura. No siempre se interpretó la Biblia como nosotros la interpretamos hoy en día. Pero los hijos de la lectura. Sí. Luego de esto vinieron los cabalistas. Surgen en el siglo XII, usaban el método literal y alegórico. Consideraban que la Midrash fue entregada a Moisés en el monte Sinaí y creían que tenía un carácter mágico. Se fijaban demasiado en el número de las letras y sus transposiciones. Por ejemplo, ellos creían que todo lo que Moisés había recibido en el monte Sinaí, todo, palabra por palabra, letra por letra, coma por coma, todo había sido una revelación divina. Y ellos lo que hacían era usar las transposiciones. Vemos la siguiente diapositiva, Raúl. Unas transposiciones o una sustitución. Ellos, esta secta, con el afán de descubrir los misterios divinos, recurrieron a los siguientes métodos. Recurrieron a la gematría, que es la sustitución de una palabra por otra que tuviera el mismo valor numérico. El mismo valor numérico. Si la palabra tenía el mismo valor numérico, quitaban esa palabra y ponían otra palabra, a ver si ahí descubrían algo que estaba velado, algo oculto, y ellos podrían llegar a interpretar correctamente. Recurrieron a todas estas tácticas. Maura, tem a ver com possível con aquel libro que mostré a señora. Sí. Ahí está, ese libro. Por eso te dijimos, no le des tanta importancia a ese libro. Pero sustitución de la palabra. Una palabra que tuviera, ellos tenían, la A tiene por ejemplo, no sé, Daniela lo tiene en la casa. Ellos tenían, la A tiene un valor numérico de 1, por ejemplo, porque no es así. La B tiene un valor numérico 2, la C tiene un valor numérico 3. Entonces buscaban el valor numérico de una palabra que coincidieran con la otra y la cambiaban. No, pero lo que estaban buscando era algo escondido, era un secreto. Ellos querían descubrir los misterios divinos que a simple vista no se podían ver. Y entonces recurrieron a todas estas técnicas. La gematría, el notaricón, que consistía en formar palabras con la combinación de letras que empezaban y terminaban algunas palabras. Combinaban las palabras. Pero eso era real al final. Sí. Ellos lo hacían, luego no sé si descubrían. Pero real el sentido luego que... Sí, lo hacían. Gematría sí la usaban los judíos. Todo, tanto la gematría como el notaricón Pero como la conseguían sacar lengua. algo oculto.
No lo sé. Es lo que Sí, No lo sé. Lo que, No tengo idea. Una palabra que tenía el número tal coincidía con otra Con otra palabra palabra. y había Había similitud. Y hoy en día saben también algunas que están enlazadas. Yo creo que no todas tenían similitud. Creo que eso habría que estudiarlo un poco más. Algunas. Y luego recurrían a la temorá, que para sacar un nuevo significado del texto intercambiaron letras. Por ejemplo, toma igual a gato, gato igual a toga. Hacían una combinación de letras solamente con el único fin de descubrir misterios divinos que estaban en la Tanaj, en el Antiguo Testamento. Pero, ¿y esto en qué sección lo pondría? Porque yo, por ejemplo, aquí estoy perdido. No, pero esto es una cosa informativa, no te preocupes. Esto es algo que lo hicieron después del siglo XII, no te preocupes, porque esto no te voy a preguntar nada. Es como ha ido evolucionando el proceso de interpretación a través de todos los siglos. Cada uno, el primer siglo tenía un sistema de interpretación, los carlistas pusieron otros, los cabalistas pusieron otro, y a través de toda la historia hicieron su propia interpretación de la Biblia. Por gusto de saberlo, ¿en qué globalizaríamos esto? ¿Cómo en qué Sí, globalización? por ejemplo, ¿sería alegóricamente o qué sería esto? No es ni alegóricamente ni es literalmente. Ellos hacían su propia interpretación. No encaja ni en la alegoría ni encajan en el sistema literario. Porque estaban equivocados. Se estaban equivocando, totalmente. De algo real, un texto Totalmente. Es que cuando estudiéis otras lecciones que veremos en el futuro, os daréis cuenta del proceso que ha ido pasando la hermenéutica y lo equivocados que han estado. Y cómo se ha ido corrigiendo. Luego, lo veremos. La próxima, ¿no? O sea, ellos... A ver, yo no entiendo. Lo que me estoy refiriendo es que aquí ellos mismos están... se hicieron su propia historia. Se hicieron su propia historia. Si te vuelves para las lecciones anteriores, lo están destruyendo todo. Claro, de eso se trata. Lo que dije antes, de que por qué estamos viendo lecciones del pasado, primero porque creemos que la interpretación bíblica que nosotros hacemos es la única, y no es la única interpretación de la Biblia. Hubo todas estas y más también. Estas son las más generales, las más importantes, las más influyentes. No es la única. Y segundo, porque lo vemos para no caer en el mismo error. Es lo que dije al principio. Si no conocemos los errores, las equivocaciones, estamos condenados a volver a interpretar mal la Biblia. Por eso es una lección informativa. Ellos se equivocaron, no estuvo bien la interpretación. Esa mezcla que algunos hacían, literal y alegórica. Estos judíos, ahora hago la geometría, hago esto o aquello, la temorá, para tratar de entender lo que la Tanaj, el Antiguo Testamento dice. Y todo estuvo equivocado. Claro, ha ido evolucionando con el tiempo. ¿Puedo preguntar algo? Pero eso de la alegoría ocurre hoy en día también, ¿verdad? Porque eso hay mucha gente que incluso dentro de nuestra misma Biblia lo interpreta de una forma diferente, que no debe ocurrir porque está peor que lo interpreta. Claro, pero a ver, lo vuelvo a decir, cuando la Biblia pone, y lo vamos a ver en la lección 9, cuando estudiemos alegorías, cuando la Biblia habla de una alegoría, la Biblia lo indica. Es alegoría. Debemos de tomarla como una ficción. No es real, no es literal. Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios lo establece, porque si no, nosotros estaríamos en esa disyuntiva. Y esto es literal, esto es alegórico. ¿Cómo lo interpreto? Interpreto mal, enseño mal. La Biblia se encarga de ponernos, cuando lo veremos en la lección 9, cuando es una alegoría, la Biblia misma lo indica. Si no, debemos tomarlo en forma literal, sabiendo y conociendo cuáles son las figuras retóricas
que lo veremos también, qué es un símil, qué es una metáfora, qué es una hipérbole, y todas esas cosas que cuando no lo indican de que es una alegoría y lo leemos, esto no lo entiendo, que entonces lo tengo que leer metafóricamente, esto es un símil, esto es una hipérbole, esto es una sinécdoque, esto es un iliote, y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Eso es hermenéutica pura, esto es información. ¿Por qué esta lesión? Yo me pregunté cuando estudié, ¿por qué todo esto? ¿Para qué todo esto? Estudiando y avanzando en el estudio, me di cuenta que era necesario saber esto. Era necesario porque entonces le daremos muchísima más importancia a la hermenéutica, y cuando leemos la Biblia vamos a poder hacer una correcta interpretación, una exégesis exacta y no errada. Hemos dicho en la primera lección que de todas maneras nos equivocaremos, pero nos ajustaremos a lo que dice el texto y no nos inventaremos, como decíamos la clase pasada del Salmo 8, creo que era, que los bueyes y los caballos eran los crédulos y las aves y los peces eran los incrédulos. Evitaremos esos grandes errores, ¿sí? Por último, entre los judíos, en las lecciones del pasado, los judíos españoles contribuyeron en la interpretación del Antiguo Testamento con su conocimiento del hebreo. Tengo aquí, desde el siglo XII al XV se desarrolló un método más sano, no tantas ridiculeces ni tantos absurdos como hemos estado viendo hasta ahora. Se empezó a desarrollar por medio de los judíos españoles un método sano, más sano y más equilibrado de las interpretaciones que estábamos viendo anteriormente. Cuando la exégesis, la interpretación de la Iglesia cristiana estaba en su más bajo nivel y el conocimiento del hebreo casi se había perdido, unos pocos judíos cultos de la península ibérica restablecieron la luz en el candelero y dijeron: toda esta hermenéutica, toda esta interpretación que estuvieron aplicando durante todos estos siglos los judíos alejandrinos, los cabalistas, los caraístas, no sirve de nada. Y esos empezaron a rectificar a partir del siglo XII, a partir del siglo XV. Algunas de sus interpretaciones son citadas hasta hoy. Los principales intérpretes o exégetas bíblicos fueron Abraham ben Ezra, Salomón Isaac Harchi, David Kingi, Zach Bernabé y Elías Levita, Nicolás de Lira, que es un fenómeno este hombre, Reblem. Recibieron gran ayuda de parte de estos eruditos judíos. Recién, en el siglo XII, XV, se empezó a sanear la interpretación turbia y malentendida que había sido enseñada hasta entonces. Comenzó a corregirse, ¿no? Empezó a corregirse. Lo veremos en la lección, creo que es 6. Y ahora tenemos la próxima y la última. Herramientas que ayudan al estudio hermenéutico. Estas son las herramientas que nosotros debemos de usar para tener una sana interpretación de la Biblia, hacer una exégesis sana. Primero que debemos de tener en cuenta cuando leemos el texto bíblico, la forma de las palabras, los verbos, los sustantivos, los adjetivos, adverbios, etc. Al número de sílabas que representan, monosílabas, disílabas, trisílabas y polisílabas, o su acentuación, son palabras agudas, graves o esdrújulas. Cada una de ellas cumple una función determinada de acuerdo al contexto en que sea utilizada.
estudiar la forma de la palabra. Hemos dicho que hay versículos que no necesitan de mucha interpretación, de mucho estudio, de nada de exégesis, pero hay versículos que sí lo están demandando. Otra herramienta que ayuda es la semántica, el significado de la palabra, ¿sí? ¿De cuál es la raíz de la palabra? ¿De dónde viene la palabra? ¿Es una palabra griega? ¿Es una palabra latina? ¿Es una palabra hebrea? Otra es la sintaxis. La sintaxis es el orden de las palabras para formar las frases. El orden de las palabras. Raúl y yo fuimos hoy a comprar a Mercadona. Eso es la sintaxis. Encajar las palabras bien. ¿Dónde van? No podemos decir Mercadona, Raúl, yo compramos. Porque no entendemos nada. Eso es la sintaxis, el orden de las palabras que deben ir las palabras para formar toda la oración. Sí hay, me lo estuve mirando en el ordenador, hay frases que con las mismas palabras, si las invertimos, pueden significar algo completamente distinto. De eso va la sintaxis. La crítica textual, que lo habíamos visto, es el estudio de técnicas que nos conducen a la reconstrucción del origen bíblico perdido. ¿Por qué? Porque tenemos copias de los textos originales, pero no los textos originales. La historia. Debemos recurrir a la historia, porque aunque la Biblia contiene datos, no es un libro de historia. Si nosotros, sobre todo, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, estudiamos pasajes, ¿en qué contexto de la historia lo encajamos? Si investigamos, estudiamos y profundizamos en la historia del momento, nos va a ayudar a la comprensión del pasaje. Debemos también la filosofía, en el sentido de que cuanto más conozcamos lo que nos controla nuestros pensamientos, entenderemos mejor lo que estudiamos de la Biblia. Y la teología, el estudio, la doctrina, lo que nosotros aprendemos, la enseñanza, que no es inspirada, pero llegamos a ella por medio de la revelación. Y aquí termina la lección. ¿Pero qué dice que no es inspirada? Y porque la doctrina en sí no es inspirada, la enseñanza no es inspirada por Dios, no es una inspiración, es algo que la Iglesia adopta para enseñar al feligrés, ¿no? No es algo revelado divinamente, no es inspirada por el Espíritu Santo. Es algo que nosotros enseñamos acerca de lo que está en la Biblia. Inspirada en la palabra, pero no la forma de explicarla. Claro. ¿Sí? La enseñanza que se saca de eso. Exactamente. Bueno, esta era la lección de hoy. Hay una diapositiva, ¿no? ¿Sí? La forma que tiene La- Sí. Eso podemos ir solo. Cuando lleguemos a la conclusión que no es un dogma o un principio de doctrina ortodoxa, debemos seguir abiertos a ser corregidos. Pero que as pessoas não aceitam correções, Mónica. As pessoas não aceitam. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos aceptar ser corregidos cuando estamos equivocándonos en nuestra interpretación bíblica. Esa frase necesita traducción. Al español, claro. Porque cuando lleguemos a la conclusión que no es un dogma, un principio de doctrina ortodoxa, debemos seguir abiertos a ser corregidos, a ser corregidos. A ver, eso quiere decir que cuando no es algo de interpretación universal o de conocimiento universal en los principios que no son, que no hay discusión, tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que la forma en que yo sí he sido enseñado, instruido, adoctrinado,
puede ser que necesite una adaptación, una corrección. Suena un poco muy... ¿Un ejemplo? No doy ningún ejemplo, simplemente que la frase a lo mejor por ahí nos puede llevar a... Un ejemplo. A lo mejor, sabemos que hay cosas que no son discutibles, ¿no? El tema de que somos salvos por medio de Jesucristo. Pero hay otros temas que a lo mejor sí que necesitan. Por ejemplo, ¿perdemos o no perdemos la salvación? Sí. Entonces, tener abiertos Sí, la flexibilidad, a ser flexible, porque algunos dicen, eso es así, ¡pum! Y luego a lo mejor pues, habiendo un análisis exegético y toda la historia, encontramos así, mira, que yo siempre pensé que esto era así, pero ahora viendo, o sea, está abiertos a la corrección. Quiere decir eso, ¿no? Sí. Las claves para una y buena interpretación es el sentido común y unos principios válidos. Hay una segunda necesidad para la hermenéutica, proveer un puente entre los escritores y nosotros. La separación más evidente entre ellos y nosotros es el idioma. Luego existe la división geográfica, cultural e histórica. Lo leemos en nuestro libro. Dice, proveer un puente entre los escritores bíblicos y nosotros. La separación es el idioma. Por ejemplo, el orden de las frases en griego no tiene la relevancia que podría tener en español. Pero, además, está la separación cultural de los escritores, está la separación de cómo se constituían los matrimonios, la separación del sistema legal del tiempo de cuando se escribía la Biblia, los métodos agrícolas, el sistema económico, el militar, era completamente diferente a nuestra época. Por supuesto, tenemos distintas separaciones, la geográfica, distinto entorno que puede estorbarnos, por ejemplo, a entender las parábolas. Por eso veremos en una lección cómo interpretar las parábolas, a la que hay que añadir una separación histórica, desde cuando fue escrita la Biblia al tiempo actual. Por ejemplo, ellos tenían, cuando se escribió, tenían unas expectativas escatológicas que se habían ido formando en el periodo intertestamentario, lo que nos puede ayudar a ver por qué estaban preparados para una inminente venida de Jesucristo. En la época de Jesucristo, cuando Jesús estaba en la tierra, la exégesis, la interpretación, podía clasificarse dentro de 4 tipos principales: la literal, la midrágica, la pejer y la alegórica. Había algo que me salté, pero quería deciros. Esto es difícil de estudiar. Uno de los grandes defectos de la interpretación de los escribas es que exaltaba la ley oral, todo lo que se transmitía verbalmente, lo cual finalmente terminó por hacer a un lado la ley escrita. Esto dio lugar a toda clase de interpretaciones arbitrarias, parciales y absurdas. Por eso, el veredicto de Jesús, particularmente en Marcos 7:13, y es algo que yo no lo había interpretado bien, Marcos 7:13, le habla a los fariseos y a algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, los fariseos y algunos de los escribas, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavada, los condenaban. Y Jesús, el veredicto de Jesús ante la ley oral transmitida, dijo, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Habían transmitido una ley oral, no una ley escrita. Y
vuelvo a leer. Invalidando, le dijo a los fariseos y a los escribas que ellos estaban condenando a aquellos que se sentaban a la mesa a comer sin haberse lavado las manos, el veredicto de Jesús fue: a los fariseos y a los escribas, invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición, refiriéndose a la ley oral, la que se transmitía verbalmente, que no estaba escrita, con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estos. Jesús estaba refutando que no se tenía que agarrar y obedecer tanto a la ley oral, porque podía estar equivocada, sino a la ley que estaba escrita en la palabra, que los escribas tenían que seguir practicando lo que estaba escrito, no solamente lo que se les había transmitido de generación en generación en generación, que era la Midrash escrita, que podría ser mal interpretada o se podía haber obviado de haber puesto algo. ¿Qué les pareció la lección de hoy? Yo tuve que hacer examen de esto y sé que es difícil. Pero esta lección lo que te está diciendo es toda la equivocación. Claro, claro. Lo que nos está advirtiendo es justamente de eso, de tener y de ajustarnos a una interpretación correcta, porque hay muchísimas interpretaciones incorrectas. Vamos a leer los títulos de la lección siguiente. Esta era la 6. Esta era la 5. Esto realmente es solamente informativo, no hay que, Solamente no hay que meterse a... Nada, nada. Tú no te metas en nada, es Ahí no sale nada nada. No es que ahí no salió nada más que puente e idioma, que sí lo tenéis porque está repetido de la lección 3. La lección que sigue, la 6, es métodos de interpretación bíblica. Y hay 12 métodos diferentes, 12 o 13, que son los que se adoptan hoy en día. El método especulativo racionalista, místico o teología del sentimiento, literalista o letrista, alegórico, ahí vamos a estudiar mucho. La Iglesia Católica usa muchísimo el método alegórico, enseña lo que es la alegoría. El método dogmático, el que se deja llevar por dogmas. El método liberal. Y vais a poder identificar algunas sectas cuando lo estudiemos. El método histórico crítico, el método existencial, la nueva hermenéutica, que fue muy difundida y ha hecho muchísimo daño, sobre todo en Latinoamérica. Método gramático histórico normal, y vosotros vais a poder decidir cuál es el mejor método para interpretar la Biblia, teniendo como referencia todos los absurdos que los judíos han hecho en tiempo pasado para interpretar la palabra de Dios. O sea que en vez de aclarar, lo que hacían Era confundir. era confundir. Pero en su tiempo quizás algo le habrá sido válido, yo no lo sé. Yo no sé lo que preguntaba Vicky, si luego este enlace de los números de las palabras llevaba a algo. No lo sé, eso necesitaría un estudio de ese tema y no es nuestro tema. Posiblemente algo sacarían, sí. Pero la palabra escrita se supone que no ha sido... ¿Adulterada? No. O sea, teniendo a los principios del... Gracias a los escribas, lo que hemos dicho, la palabra ha sido preservada a través de todos los siglos. Lo que se ha adulterado, manejado, lo que se ha distorsionado es la interpretación de la palabra de Dios, la exégesis. Cuando vimos, los judíos alejandrinos no entendían
el Dios que ellos tenían en su mente no encajaban con el concepto que ellos tenían de Dios, un pasaje oscuro como Abraham cuando tiene que ir a sacrificar a su hijo, Isaac no lo entendía, no encajaban, ese no es mi Dios, esto no puede ser, alegorizaban. O sea, que lo que estamos Hacían leyendo, una ficción. lo que estamos leyendo es realmente lo que yo leo aquí en mi Biblia, es Es realmente lo que se escribió. lo que se escribió. Totalmente, totalmente. Estamos hablando que cada predicador, cada martillo se saque Totalmente. Lo que se escribió, lo que puede llegar a cambiar, como dijimos, creo que no sé si fue la semana pasada o la anterior, es la transliteración de alguna palabra, no la traducción, porque hay palabras que no se pueden traducir, no tienen una traducción exacta, ¿no? Entonces la transliteración de la palabra no es exactamente la que encaja, pero es la que nosotros, como latinos, como españoles, entendemos. Ahora, el sentido no se cambió. El sentido no se cambió. Incluso, estaba leyendo hoy también en los escritos del Mar Muerto, del Qumran, justamente en el año 1947, cuando fueron encontrados varios fragmentos del Antiguo Testamento, la Tanaj, ¿no? La Tanaj. Están todo en un museo en Jerusalén. Han comprobado que realmente la Biblia estuvo bien traducida al español y que la versión más efectiva y fehaciente es la de Casiodoro de Reina, que es la que en la Biblia, la Reina Valera. Esa es la transliteración más eficiente. Hay otras Biblias que no son transliteraciones, sino que son interpretaciones, y esas Biblias son peligrosas. Esas Biblias son peligrosas. No, esa es una buena Biblia, esa es una buena Biblia, pero el sentido de la palabra, los teólogos, por eso se estudia mucho, no solamente el contexto histórico de cuando se escribió cada tema o cada versículo, pero se examina mucho el origen de la palabra, qué quería decir en hebreo, y si hay una transliteración exacta, lo más exacta posible al español, esa palabra se usó y se desechó a todas las demás. Quer dizer, Mauro, que os espanhóis, naquele tempo, foram os mais exatos para nós outros latinos. Los judíos españoles, sí. Los Porque judíos, nós outros em Brasil ¿por qué? falamos espanhol antes, depois português. Então, a tradução aqui pode ser igual a esta. La Reina Valera, siempre la Reina Valera es la mejor y más fehaciente Biblia, la Biblia más fehaciente. Aparte de la Reina Valera, no sé, cada X años está sometida a una revisión. Yo uso la del 60, Raúl usa la del 95, son palabras más coloquiales, una palabra, bueno, sí, un vocabulario más de ameno, de tú a tú, pero que no cambien del sentido original, ya sea el hebreo o hebreo. Sí, está el portugués y están las Biblias también interlineales español-portugués, claro que sí. Pues nada, ha sido una lección difícil, pesada, pero que cuando veáis las próximas lecciones que vienen, veréis el porqué, y no veréis, comprenderéis el porqué hemos tenido que estudiar las malas interpretaciones que a través de los siglos han hecho y han confundido, han errado en cuanto a su interpretación, han confundido. Esto es solamente como una llamada de atención, cuidado, no busques un sentido más oculto de la Biblia, como hacían con la geometría, la gerametría, el notaricón, porque no existe. No hay un sentido divino y oculto, como decían los alejandrinos, es que si está alegóricamente interpretada, esto es para los sabios y lo literal es para los débiles en la fe. No es así. La palabra está escrita para todos y por un Dios que intentó hacerse entender por nosotros. Señor, gracias Padre, porque sabemos que son temas difíciles, complicados a veces de entender, de estudiar, de comprender, de asimilar. Pero Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que con tanto interés
vienen, Señor, a escuchar la enseñanza. Padre, yo te pido que tú les ayudes, que tú les des entendimiento, Señor, y que nos ayudes. Queremos estar en la verdad y no errar. Queremos practicar, Señor, con justicia lo que tu palabra nos dice, y para poder practicarlo debemos entenderlo. Señor, gracias por todas estas lecciones del pasado, porque entendemos como seres humanos y adultos que somos, que de los errores también aprendemos. Y de estos errores, de estas malas interpretaciones, por estas lesiones del pasado equivocadas, distorsionadas, también estamos aprendiendo para no cometer los mismos errores de la antigüedad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios.